Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal. En el vídeo de esta semana vamos a hablar por qué los impuestos son un auténtico robo, por qué no tiene sentido alguno que haya tantos impuestos, no digo que ninguno, y veremos fallos que tienen y cómo se podrían solucionar. Pues bien, vamos a ver la primera parte, por qué los impuestos son un auténtico robo. Mirad, siempre que una persona realiza un trabajo, un esfuerzo, un servicio, vende un producto, esa persona pues ha dedicado su tiempo, ha dedicado su capital, ha arriesgado al montar una estructura de red, ha adelantado su dinero, etcétera, etcétera. Y entonces esa persona pues ha tenido suerte, que no es suerte, que ha estudiado bien el mercado, ha generado valor en el resto de la humanidad, ha visto que había un hueco, alguna ineficiencia en el mercado y la ha cubierto, y eso le ha proporcionado que la gente de manera voluntaria, no olvidemos nunca esto, le compre. Entonces mucha gente dice que ve a Amazon, que se ha cargado el pequeño comercio. Amazon no se ha cargado el pequeño comercio. Amazon ha ofrecido un producto y la gente voluntariamente, sin que nadie le hayan puesto una pistola en la cabeza, ha decidido comprar en Amazon, ¿no? Siempre lo digo. Pues bien, alguien ha hecho todo ese proceso y ahora cuando llega la hora de trimestral, tal, como aquí en España, pues tiene que pagar una serie de impuestos. Pues bien, los impuestos, lo primero, es un robo porque te están quitando un dinero que tú has ganado. Entonces me puede venir gente que diga, ya, pero tú utilizas carreteras, tú utilizas sanidad, tú utilizas tal, las pensiones, etcétera, etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo. No estoy diciendo que no haya que pagar ningún tipo de impuesto. Pero lo que estoy diciendo es que es un robo, te obligan. Es decir, a mí no me pueden decir qué tipo de sanidad tengo que utilizar, qué tipo de carretera tengo que utilizar, qué tipo de... Es decir, que al final me están quitando un dinero para que yo utilice unas carreteras, una sanidad que a lo mejor yo preferiría pagármela por mi propia voluntad. Que después haya gente que no, vale, pero que den la opción. Entonces me quitan mi dinero y me obligan a que si yo tengo un problema de salud, o tengo una carretera, pues tengo que coger la carretera nacional, la autopista que no tengan peajes, que sean del gobierno, o ir al médico de la sanidad pública, ¿no? Pues bien, si a mí me dejaran ese dinero, pues yo podría coger y decir, me voy a abrir un seguro privado donde yo voy a ir al médico que decida y no tengo que ir al médico de la seguridad social porque no quiero esperar esas colas, porque no quiero tal, porque me va bien y quiero hacer eso. Voy a llevar a mi hija a un colegio que yo quiera llevarlo y no que van a dar un tipo de educación que a mí me interesa para mi hija y no a la educación que le va a dar el gobierno, que es una educación que obviamente nos van a programar para una serie de cosas que nos van a anestesiar, que nos van a meter en la cabeza teorías económicas keynesianas, nos van a meter en la cabeza que hay que mirar por los demás, que tal. Y la mejor manera de mirar por los demás es el capitalismo. Pues gracias al capitalismo hemos tenido mejor calidad de vida, hemos tenido mejores servicios, tenemos mejores productos, por cosas más baratas, que al principio puede ser un poco más cara, pero a medida que la gente va comprando su producto que es bueno, pues la gente va bajando gracias a las compras, a que hay una cadena de distribución más amplia y que se pueden reducir costes, ya no tienes que transportar 3, si no puedes transportar 3.000, eso hace que el mismo precio que te cuesta transportar se abarate, etcétera, etcétera. Pues bien, me obligan a utilizar una serie de cosas que yo a lo mejor no quiero. Me obligan a tener una pensión, a pagar una pensión en el futuro, cuando yo me puedo generar por mis propios conocimientos una pensión por mi propia cuenta. Entonces, déjame ese dinero a mí que yo decida si sí o si no. Pero claro, me puede venir gente que diga, claro, pero es que va a haber gente que no lo va a hacer y después van a no tener dinero porque se lo van a gastar y tal. Bueno, pues podemos hablar un término medio que obligue a que utilice la seguridad social, o al menos tienes la obligación, como se hace con el carnet de conducir, de tener un seguro, ¿no? De tener un plan de pensiones o algo que mínimo que te vaya a cubrir cuando sea mayor. Que te obliguen que si no estás pagando la seguridad social, tengas que tener un seguro privado donde tú puedas pagar. Pero ¿qué pasa? Que no lo hacen, te obligan. Y si tú después quieres un seguro privado, llevar a tu hija a una educación distinta a la que da un colegio público o tal, pues tienes que pagarlo doblemente. Entonces, ya partimos de eso. Y además viene otro problema, que si tú te niegas a pagar impuestos, te meten en la cárcel. Es decir, están utilizando la fuerza, no la, venga, hazlo tal, sino la fuerza coercitiva para que paguen los impuestos. Por lo tanto, ya tenemos el primer problema. Te están obligando a adoptar un estilo que a lo mejor tú no quieres. Y yo no quiero que me tengan que ellos decidir qué tipo de médico, qué tipo de colegio tengo que utilizar yo, mis hijos o mi hija, qué tipo de colegio tengo que llevar a mi hija, o qué tipo de otras cosas tengo que utilizar. Nadie debería decidir sobre lo que o qué tipo de pensión quiero utilizar. Entonces, quiero obtener. Nadie me debería obligar a obtener eso. La segunda es
que cuando el dinero es de alguien, esa persona mira por ese dinero. Entonces yo me encargaré de enterarme qué gestora me puede llevar bien los fondos, qué empresa tal, qué tal. Pero cuando yo le doy el dinero al Estado, o qué médico voy a elegir, qué precio quiero pagar, qué servicio quiero que me dé, tal, qué pensión quiero tener, entonces planifico todo eso. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo pago los impuestos y los recibo el Estado, ¿ese dinero de quién es? Ese dinero no es de nadie. Como el dinero no es de nadie, se malgasta, se malusa, se roba. ¿Por qué? Porque bueno, si yo me... Voy a hablar claramente. Si yo una persona coge y roba 24 vendas del hospital, porque es médico, enfermero, celador, y roba 24 vendas, está robando dinero de mis impuestos, una parte muy pequeña, obviamente no es lo mismo que el que roba 500 millones como los Puyol, los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, como el dinero no es de nadie, esa persona, funcionario, ese político, ese tal, pues lo va a utilizar mal. Si ya de por sí una empresa cuesta trabajo tener controlado un montón de cosas, proveedores, ¿qué ha pasado en la pandemia? Pues que lo privado ha funcionado mejor que lo público, y lo público compraba mascarillas de mala calidad, precios desorbitados, etcétera, etcétera. En cambio lo privado pues ha funcionado muchísimo mejor. Ya cuesta trabajo que una empresa que es privada, que mira por sus números, por su balance, que después tiene que asumir una responsabilidad de pagar unos trabajadores, pagar unos impuestos, lo haga bien. Imaginaros un gobierno que tiene que manejar millones y millones y millones de personas y que no tiene los contactos que puede tener un gran empresario o una gran mente, ¿no? Entonces, eso. Tercero, las personas que están manejando esos impuestos son personas que no están preparadas, y si lo están preparadas no lo están demostrando. ¿Por qué? Porque estamos en un país que tenemos un 120% de deuda sobre el PIB, es decir, estamos gastando todos los años desde hace mucho tiempo, salvo alguna excepción, más de lo que ingresamos, y eso en cualquier empresa sería la quiebra. Tú te puedes endeudar, obviamente, porque la deuda te puede ayudar a salir de un momento malo, tener liquidez, te puede ayudar a, oye, pues quiero ampliar el negocio, necesito dinero para ese dinero que me van a prestar, voy a ganar mucho más, lo voy a devolver, y encima voy a ganar después, voy a mantener esa estructura y me va a dar más dinero. Pues bien, una empresa, en el momento que estuviera endeudada cierta cantidad, pues ya te cortarían el crédito, tal. Pues en el estado este que tenemos, por ejemplo en España, tenemos un 100%, un 120% de deuda sobre el PIB. ¿Eso qué implica? Implica que tarde o temprano vamos a entrar en una crisis de deuda brutal, y esa crisis de deuda brutal, al final, ¿quién la va a tener que pagar? No el político, sino los trabajadores, los autónomos, incluso los funcionarios, que le recortarán sueldo, porque obviamente habrá que recortar de todos lados. Siguiente problema. Cuando en una empresa hay un problema, tiene que presentar unas cuentas, a partir de ciertas cantidades tienen una auditoría, tienen que presentar números, registros de todo. ¿Qué pasa? Que un político se puede equivocar y no hay ningún problema. Uy, las mascarillas se han pedido a China, esta partida salió mala, bueno, pues no sé, pues ha perdido. En cambio, una empresa eso no se lo puede permitir, porque si la empresa hace eso frecuentemente, al final la empresa tiene un problema, que es que quiebra. Y si quiebra, los trabajadores se van al guano, ¿no? Como decimos también aquí en España. Por tanto, nos encontramos con otro problema, que es que no hay auditorías para los políticos. Y voy a poner otro ejemplo que no son de economía. Se ha declarado un estado de alarma inconstitucional. Después se ha declarado un estado de alarma también inconstitucional por la duración de 6 meses. Y nadie tiene aquí responsabilidad. En una empresa, si tú a un trabajador lo somete o el trabajador no cumple, se le echa un despido procedente, despido improcedente, el trabajador te denuncia porque no le estás pagando la seguridad social, porque tal, y hay una responsabilidad del empresario o del trabajador por no cumplir con su contrato. En cambio, los políticos no tienen ningún problema, ellos pueden coger y, bueno, pues meto a esta persona, bueno, pero si esta persona no hace falta, es ineficiente, no hay auditoría, no hay nada, y por lo tanto, pues pasa lo que pasa, que lo que nos encontramos es gasto superfluo, gasto que no necesitamos, gasto duplicado, gasto innecesario, que lo que hace es mermar a la población a base de impuestos. Y el quinto, pues podría decir 20.000 millones más, pero el quinto es que al final lo que se está haciendo es ir en contra del crecimiento de un país, de la productividad. Imaginaros que a mí me dicen que si yo, por el sistema además de progresivo de impuestos, si yo gano más de, yo no voy a hablar de la subida autónoma esta que ya hablamos en un vídeo anterior, pero que si yo gano más de 60.000 euros al año, me van a cobrar un 50% de impuestos. Es decir, que se me va a quedar un 47%, ¿no? Se me va a quedar unos 30.000. ¿Qué motivación tiene una persona, aparte de que tenga pasión por su negocio, bla, 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 pero al final trabajamos por dinero, si no, no trabajaríamos? Pues la mayoría de las personas no dirían, uy, tengo la vida resuelta, no hace falta trabajar en el mundo, pero yo me voy a buscar un trabajo. No tendría sentido, ¿no? Entonces, esas personas
al final dicen, ¿yo para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a trabajar más? ¿Para qué voy a trabajar los fines de semana? ¿Para qué voy a montar una empresa si al final me van a cobrar más y a medida que gane más? Entonces estamos creando mediocridad. Está bien que las personas que ganen más paguen más, pero si tú una persona que gana más, imagínate, yo puedo coger y decir, bueno, pues este año he generado beneficios 1.000.000 de euros y ahora el gobierno me quita 500.000 euros y esos 500.000 euros pasa todo lo que he hablado en los 4 puntos, no hay auditoría, lo malgastan y tal, ese dinero que se ha generado a través de valor pierde valor, por lo tanto la sociedad se empobrece. Si ese 1.000.000 de euros, imaginemos que te dicen, pues te vamos a quitar un 20%, igual que a la persona que gana menos, ¿vale? Y a la persona que gana menos se le quita el 20% de 10.000, que son 2.000, y a ti el 20% de 1.000.000, que son 200.000. Ya esa persona está pagando más. Incluso puedes decir, bueno, pues a la persona que gana menos le vamos a quitar un 10, pero a ti un 20, ¿vale? Hay una pequeña diferencia. Pues después vendrá el IVA, vendrán otros impuestos, directos e indirectos, que te van a ir mermando capacidad económica. Pues si a mí me dejaran esos 300.000 de diferencia con respecto a ahora, es decir, en vez de que me quiten 470.000, me quitan 200.000 y yo me quedo con 270.000, con ese dinero que yo he demostrado que genero valor, voy a poder contratar más gente, comprar más productos, crear otro centro. ¿Y qué pasa? Pues que si creo otro centro, tengo otro alquiler, otro IVA por haber comprado el centro, tengo retenciones de alquiler, tengo luz, agua, tengo más trabajadores que tienen que pagar seguridad social, contingencias comunes, contingencias del trabajador, tengo que pagaré más luz, como he dicho, esos trabajadores tendrán que, al no estar en casa, se tendrán que desplazar, al desplazarse se comprarán un coche, porque podrán comprárselo, tendrán que pagar por ese coche IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se generaría lo mismo, porque la gente va a tener dinero y la gente va a gastar el dinero. Obviamente se pueden quedar con un porcentaje para inversiones, para tal, pero la gente va a gastar el dinero que gana. Y al final el dinero volvería al Estado, pero volvería de manera de nuevo valor. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el coche para ir a trabajar y ese coche sí va a dar valor, porque está haciendo que esta persona llegue al trabajo a la hora adecuada, que genere productividad y además el Estado no va a tenerle que pagar una subvención por no tener trabajo o el paro. Entonces, si vemos al final, esto es tan absurdo de que nos quiten tantos impuestos que es que después de estas 5 razones yo creo que no habrá nadie que vea este vídeo que piense que no, que hay que pagarlo. Y aparte, como último dato, con muchísimo menos de la mitad de lo que pagamos se podrían mantener pensiones, seguridad, carretera, justicia y última barrera social de ayuda a las personas que no pueden. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, like, comenta, comparte, cualquier duda puedes dejar tu comentario y debatimos y nada, y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Saludos.